largo vimos acerca de los deberes del esposo, los deberes de la esposa según la palabra de Dios. Y hemos entrado a ver ahora los deberes de los hijos. Cuando hablamos de los hijos, nos tenemos que aplicar desde tres direcciones. Primero que todo, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos deberes con Dios. ¿Aló? ¿Cierto que sí? Tenemos derechos, pero también tenemos deberes con Dios, como hijos de Dios. Y esa misma extensión es importante aplicarla a la vida de familia. Un día usted y yo fuimos o somos hijos. Tuvimos nuestros padres o los tenemos, ¿cierto? Y cumplimos una función dentro de nuestra familia. La palabra de Dios nos hablaba el día jueves que el primer prójimo al que debemos de amar, porque es la primera relación que llegamos a tener, es a nuestros padres. Entonces, todos tenemos la experiencia como hijos de tener unos padres y de ir construyendo una relación con ellos. Esa es la segunda aplicación, cuando somos hijos y tenemos nuestros padres. Pero también hay otra aplicación para aquellos que aún, ¿cierto?, son solteros o son casados y sin hijos, y un día tendrán que construir una relación con sus hijos. Tendrán que construir una relación y seguramente usted tiene modelos, tal vez malos espejos, tal vez usted vio que en la forma en que usted vivió su paternidad no fue la ideal, no fue la mejor, pero Dios es un Dios que restaura las generaciones. Dios es un Dios que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para tener una relación que agrade a Dios y que facilite vivir una vida de armonía, de paz y también de mucho propósito en esta tierra. ¿Les parece que sí? Entonces, Dios nos ha introducido en una escuela de padres y una escuela de hijos. Y al seguir revisando estos textos, me he encontrado y me he sorprendido con un texto que me puso la cabeza así, pero revolucionada. Quiero compartirles la palabra de Dios hoy, porque hemos hablado de los principales deberes de los hijos para con los padres. El jueves hablamos que uno de los principales deberes de los hijos con los padres es: 1, amarlos; 2, reverenciarlos; y 3, hoy vamos a ver otro deber que hay que verlo con lupa, con linterna, y es la obediencia a los padres. ¿La obediencia a qué? A los padres. Ahora bien, ¿por qué le hablo de esa palabra? Hemos estado revisando el texto, famosísimo texto y maravilloso texto de Efesios 6. ¿Cierto que sí? Donde hemos dicho que aquí le habla el Espíritu del Señor a nosotros, los que somos hijos, y nos dice: hijos, ¿qué hay que hacer? Obedecer en el Señor a vuestros padres. Obediencia. Diga conmigo: obediencia. La obediencia es una virtud extraordinaria y de urgencia en nuestras vidas. Dice: obedezcan, hijos de Dios, obedezcan al Padre Celestial. Hijos que están construyendo una relación de familia, obedezcan a los padres para que faciliten el trabajo de sus padres, ¿cierto? Porque esto es justo. Y luego de la obediencia la une a la honra. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice la palabra de Dios, porque es el primer mandamiento con promesa. Honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice la promesa de Dios?
La promesa es que nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, ubíqueme Romanos capítulo 1 y se dará cuenta de lo trascendental de este mandamiento de Dios. A ver si usted está atento y mire lo que dice la escritura en Romanos 1. La palabra de Dios dice en Romanos 1, el capítulo 1, versículo 28. Cuando no se tiene en cuenta a Dios en la vida, todo se desordena. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, cuando sacamos a Dios de la familia, cuando sacamos a Dios de la sociedad, todo se viene a pique, todo se desordena. Y este texto está hablando justamente de una sociedad y de familias que decidieron dejar a Dios a un lado, decidieron sacar a Dios de sus vidas y decidieron no tener en cuenta a Dios. Entonces Dios responde ante esa actitud y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, yo lo bendigo en esta mañana. Usted está teniendo en cuenta a Dios viniendo esta mañana aquí. Para Dios usted se da cuenta que es importante, ¿cierto que sí? Y dice, pero este grupo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios respondió y los entregó. Mire, ¿a qué los entregó Dios? Cuando Dios no está en una vida, en una familia, en una sociedad, Dios entonces los suelta. Y dice, los entregó a una mente reprobada, una mente, ¿cierto?, desordenada, reprobada. Dice, para hacer cosas que ¿qué? Que no convienen, que no son beneficiosas. Y comienza la lista. Mire aquellas cosas que no convienen en la vida. Dice la escritura, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia. Mire la lista. Esta es la lista de cosas que no aprovechan, de cosas que dañan. Y dice injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La Biblia enseña que estos son pecados destructivos, son hábitos destructivos. Hay veces que las personas cuando van a una iglesia dicen, pero ¿por qué hablan de pecado? Mire, porque el pecado es la razón de lo dañino, de lo destructivo. Y para eso vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo se hizo hombre justamente para librarnos a nosotros del pecado, de su destrucción. Y mire la lista cómo sigue. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? De Dios. No les gusta a Dios, no les gusta que nombren a Dios. Dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y subrayeme en este otro pedacito aquí. Desobedientes ¿a quién? Ojo con lo que dice el Espíritu Santo en este texto. Habla de injusticia, habla de homicidio. ¿Qué es el homicidio? Matar a un ser humano. Habla de inmoralidad sexual, habla de avaricia, habla de altivez. Y luego en la lista, termina la lista diciendo desobediente a los. Entonces usted, que el Espíritu Santo nos ilumine. La desobediencia a los padres es una consecuencia de no tener en cuenta a Dios. ¿Aló?
Es una consecuencia que está lastimando a las familias, que está lastimando la relación entre padres e hijos. La desobediencia a los padres. Pero espéreme un momentico, no he terminado de leerle. Dice el versículo 31: necios, desleales, sin afecto natural. En otras palabras, se les acabó el amor natural. Lo que la persona debe amar por naturaleza, por conducto de naturaleza, se les perdió hasta el amor natural. ¿Se sorprende usted que se encuentren niños en alcantarillas abandonados por sus padres? ¿Sí le sorprende? Si no se sorprende, revísese. A mí me duele. ¿Cómo es posible que alguien que se lleva las entrañas ahora se bote en una alcantarilla como una basura? A eso se le llama sin afecto, ¿qué? Sin afecto natural. Y luego dice implacables, sin misericordia. Así se vuelve un ser humano, así se vuelve una familia y así se vuelve una sociedad cuando no se tiene en cuenta ¿a quién? A Dios. Tremendo la descomposición. Pero mire lo que dice el texto en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oído, subraye esto, que los que practican son aquellas personas, así como los que practican un deporte. El que practica un deporte es el que tiene el hábito constante, día a día, ¿cierto? No es como esos que juegan cada 8 días. No, el que practica es el que entrena. Entonces ahí dice que los que practican tales cosas. ¿Cuáles tales cosas? Las anteriores, las de las listas, y entre ellos la desobediencia a los padres. Mire lo que dice: son dignos de ¿qué? Ayúdeme por favor, porque a mí me gusta es que usted lea la Biblia, la palabra de Dios. Que los que practican tales cosas, las que acabamos de leer, son dignos de ¿qué? A los ojos de Dios se merecen morir. Ahora, lo que usted dice aquí en lo siguiente, dice: no, yo sí creo que toda esa gente de inmoralidad sexual, toda esa gente que es pervertida, todos los violadores de niños, todos los homicidas, todos los ávaros, todos los orgullosos, sí, eso se merece morir. Pero recuerde que en la lista también está los desobedientes a los padres. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo o no? En esa lista el Espíritu Santo es claro y dice: los que practican esas cosas son dignos de muerte. Y luego dice: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo, tremendo, ¿sabe? Porque el Espíritu de Dios está haciendo dos cosas con la desobediencia. Ahí en este texto y justamente con la desobediencia a los padres. Uno, que nos coloca la desobediencia, colóqueme por favor, la desobediencia a los padres la coloca en el mismo nivel de pecados destructivos, como los de inmoralidad sexual, los homicidios, blasfemia, todo. Dios desde el cielo ve la desobediencia a los padres como también un homicidio. A mí eso me sorprendió, porque yo pensé que eso no era tan delicado. Y ¿sabe Dios qué me dijo? Que la desobediencia se está tratando de una manera muy liviana. Se está tratando de una manera muy superficial la desobediencia. Y sabe, me digo lo siguiente, digo, eso es como colocar veneno de mercurio en una botella de agua, etiquetada con una botella de agua. La desobediencia a los padres es como si la estuvieran etiquetando
¿cierto?, en una botella de agua, pero dentro de ella hay veneno mortal. La desobediencia a los padres. Y también me digo, eso es que la gente es como estar tratando, ¿cierto?, una pulmonía, la estuvieran tratando con mejoralito. ¿Acuerdan del mejoralito? ¿Cuáles son de esa generación del mejoralito? La nueva generación no conoce eso, pero de mi generación conocemos el mejoralito. Entonces, imagínense que una persona le diagnostiquen pulmonía, ¿cierto? Una pulmonía aguda, donde los pulmones están ya destrozados, y cuando vaya al médico, lo único que le den es mejoralito. Dios me está diciendo, y me colocaba este ejemplo, me decía, así mismo en las familias, los padres están tratando la desobediencia de sus hijos, que es un cáncer, lo están tratando como si trataran una gripa. Y lo están haciendo de una manera que están arriesgando a la siguiente generación. ¿Me están oyendo? Tremendo esta palabra, a mí me sorprendió. ¿Y sabe qué dice la escritura en Deuteronomio? Dice la palabra de Dios, justamente aquí en este texto nos habla de que es importante la obediencia, porque dice que si hay desobediencia practicada, son dignos de muerte. Mire este ejemplo que dice en el Antiguo Testamento. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Estamos hablando de desobediencia, mire. Dice, y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¿Cuántos creen que eso es la palabra de Dios? Eso está en la palabra de Dios, eso yo no me lo inventé. Mire lo que dice el siguiente. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Tenían que llevarlo a los gobernantes. Y dice, y a la puerta del lugar donde viva. Y tenían que sacarlo, los padres tenían que sacarlo ahí a la puerta de la casa. Y luego dice el versículo siguiente, y dirán a los ancianos de la ciudad. Miren lo que tenía que decirle. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un glotón, es un vividor, es un bombril, ¿sí? Él quiere sacar ventaja de nosotros. Y dice, y es un borracho, es un vicioso. Sí, le gusta solamente la parranda, le gusta solamente el alcohol, le gusta comer de balde. Mire lo que tenían que decir los padres. Dice, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Versículo 21. Entonces, tremenda esa ley, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿Me están oyendo? ¿Sí están aquí o no están aquí? Lo apedrearán. Y claro, ¿y qué le pasa? Y morirá. Dice, así dice el Señor. Mire lo que dice esta palabra. Así quitarás el mal de medio de ti. ¿Me están oyendo? Y todo Israel oirá. ¿Y qué? Y temerá. ¿Se imagina esto? En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, hermano, que si los padres tenían un hijo rebelde, desobediente, claro, y que han estado trabajando con él, pero no obedece, y se vuelve rebelde, se vuelve desobediente, se vuelve altanero, contumaz, ¿sí? Se vuelve un tirano dentro de la casa. En el Antiguo Testamento
Imagínense la firmeza que tenía que tener un papá y una mamá. Ay, porque imagínense los papás de nuestros días. Pobrecito el niño. Eso es un trauma que tiene el niño. Desde pequeñito. Ese trauma lo ha acompañado estos 40 años. Pobrecito el niño. Por eso es que es rebelde. Por eso es que es desobediente. Pobrecito, entendámoslo. Soportémoslo. No, en el Antiguo Testamento decían, bueno, ¿usted cuántos años es que tiene? En ese entonces las personas a los 12 años ya se les trataba como jóvenes. A los 12 años los padres habían hecho un trabajo tan bien hecho con los hijos que ya no eran adolescentes. Eso de adolescencia, hermano, es un invento del diablo. Gracias por ese silencio, porque tampoco esperaba un amén. ¿Sí? Hoy en día todo, ay no, es que ese es el momento difícil de la adolescencia. ¿Qué? Cuando los padres han hecho un buen trabajo con los hijos hasta los 12 años, los hijos van a responder, van a ser obedientes, y también van a recibir la bendición de Dios. Nosotros no tenemos por qué no. Yo y proclamo un sano crecimiento como Dios lo diseñó en tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la sociología, la psicología, no, es que son adolescentes y es la época rebelde. Escúcheme esto, después de los 12 años llamaban, venga mijo, y usted está eso, imagínese lo duro un papá y una mamá denunciar a su hijo rebelde. Tenían que ir a los jueces de familia del pueblo de Dios y tenían que decirle, sacarlo a la puerta, y en la puerta le decía, mire, lo que pasa es que nuestro hijo lo hemos castigado, lo hemos disciplinado, pero él no aprende, él vuelve y lo hace, vuelve y lo repite, nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando revisaban el caso, los jueces de familia decían, listo, las evidencias están aquí, sí, esto y lo otro, sí, solamente le gusta ir a las conejitas, solamente le gusta ir. ¿Qué dije? Le gusta solamente estar en placeres, en mundanalidades, y está deshonrando a sus padres y no los está obedeciendo. Y entonces dice que todos los hombres, hermanos, tenían que armarse de una piedra y decir, uy, este man si es muy de mala, lo pillaron. Y todos tenían que darle piedra y tenía que morir al lado de la casa. Voy a hacerlo sorprender, así ruborizar. Y voy a dejarlo en el aire para que luego me critique. Pero usted tenga, hermanos amados, pidan la muerte de sus hijos a Dios. Pídanle, Señor, mátalos. ¿Sí ve con esa cara que me mira? Y el pastor ya amaneció asesino. Mátalos. Sí, mátalos. Que mis hijos mueran, Señor. Sí, que mueran al diablo. Que mueran a la mamá. Y que se levanten. Que aprendan a honrar a sus. Porque son. Oído. Y mire la razón por la que ellos tenían que hacer. Dos razones. Uno, dice la palabra, para quitar el mal de todo en medio de ti. ¿Usted imagina, hermano, donde hubiera una ley de esas? Yo le aseguro, ¿cuántos colombianos hay ahorita en Colombia más o menos? ¿Cuántos somos? 49 millones. ¿Ustedes cuántos creen de esos 49 millones estuvieran sobreviviendo hoy? ¿Cuántos? ¿Unos qué? Póngale cifra. ¿La mitad? Si esa ley existiera en Colombia, ¿cuántos piensa usted que estuviéramos viviendo en vez de 49 millones? ¿Cuántos? ¿Unos 20? ¿Unos 20? ¿Sí? ¿Alguien da más? ¡Unos 20! ¿Sí? Yo creo que esa ley, hermano, está buenísima, hermano, para controlar la superpoblación que hay.
La desobediencia a los padres era una ley que llevaba a la muerte. Y nosotros hemos trabajado esta de la desobediencia a los padres muy superficial, muy livianamente. Y aplazamos mucho este tipo de trabajo. Una vez más les digo, amados hermanos, el mayor y mayor trascendental trabajo de un papá y una mamá es que trabajen en obediencia en sus hijos. No es que les des la tablet de última generación, no es que les des los tenis de marca, no es que les des las mejores oportunidades de estudio. El mejor trabajo que tú puedes hacer a los ojos de Dios es levantar hijos obedientes en tu casa. Y entre tantas cosas, aquellos que son muy espirituales, pues, porque yo sé que aquí hay gente de alto nivel, usted se va a dar cuenta, hermanos, que la mayor función de un ministro de Dios, de un apóstol, es levantar una iglesia obediente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor función, la obediencia al Padre Celestial, la obediencia a nuestros padres terrenales y la obediencia a todo nivel donde Dios quiere que nosotros llevemos a cabo eso. Por eso es tan importante, hermanos, esto, y me tomo el tiempo de introducirlo a usted, y por el Espíritu Santo se dé cuenta, hermano, de lo serio, de lo vital y trascendental que es hablar de la obediencia en el hogar. Porque a los ojos de Dios, la desobediencia a los padres hasta el mismo nivel de los pecados groseros, de los pecados que nosotros juzgamos como groseros, como destructivos. No, Dios dice, si eso desde dentro del hogar no se corrige, es igual que un homicidio, es igual que un avaro, es igual que esos ladrones de cuello blanco. Tanto decimos eso, ¿no? Tan lindo que suena decir eso. Pero a los ojos de Dios, ese tipo de faltante está al mismo nivel de los otros. Y dice la Escritura que es digno de muerte. En otras palabras, la obediencia determina tu futuro. Esa es una frase que nuestro apóstol repite mucho a nosotros. Tu obediencia determina el futuro que tú estás construyendo. A mayor obediencia, mayores bendiciones en tu vida vendrán. Y lo contrario también es cierto. A mayor desobediencia, estás clavándote un cuchillo a ti mismo sin darte cuenta y resistiéndolo poco a poco. Por eso, para mí fue sorprendente ver por el Espíritu Santo que nosotros como familia tenemos que aprender a trabajar mejor la obediencia. Y miremos algunos conceptos básicos de la obediencia. Primero que todo, mire, la obediencia es una virtud que tiene que ir en crecimiento. La obediencia no es algo estático. Nadie puede decir, llegué al máximo nivel de obediencia. No, señor. La obediencia es una virtud que desde un niño hasta un anciano tiene que ir en desarrollo, tiene que ir en crecimiento. Tal vez alguien dirá aquí, yo tengo, pastor, ya 85 años, yo ya soy obediente. No, ahí en esa edad Dios te va a medir tu obediencia. O sea que esto no es solamente para niños, esto es para todos. ¿Sabe qué dice el texto en Hebreos 5:8? Dice la palabra de Dios algo, es un texto que a mí personalmente me impacta. Mire lo que dice, hablando de Jesús. El Señor Jesús dice, y aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, subráyeme eso por favor, ¿aprendió qué? ¿Qué aprendió Jesús? La obediencia la aprendió Jesús. Ahora recuerde que Jesús, antes de ser el Hijo de Dios y venir aquí a la tierra, Jesús es Dios. Dígame amén.
Jesucristo es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo, ¿cierto? Por toda la eternidad. El Padre diseñó el plan de salvación y Jesucristo, siendo el Hijo, fue el que ejecutó el plan de salvación, y por eso Jesucristo se hizo carne. Y por eso es que el mundo entero celebra la Navidad. Pero espérense un momento, Jesucristo antes de venir aquí a la tierra era Dios igual. Y Dios, como Dios, lo único que sabía era ordenar. Él ordenaba que se hiciera la luz y se hacía la luz. Él ordenaba que se separaran las aguas y las aguas se separaran. Él ordenaba que saliera y que la tierra produjera árboles y todo le obedecía. Él decía que del cielo salieran aves y las aves salieron. Él decía que naciera o saliera el sol para alumbrar el día y la noche, para guiar la luna la noche, y todo le obedecía. Dígame algo. Dios estaba acostumbrado era a mandar. Y cuando Dios, el Hijo, decide hacerse hombre y un bebecito, mire ese bebecito, ¿cómo se llama? Byron Emanuel. ¿Sí? Tremendo ese nombre, ¿no? Se decidió hacer un hombre, Jesús. Jesús no sabía obedecer, porque Él era Dios y siempre estaba ordenando. Ordenaba los cielos, el universo, ordenaba y todo le obedecía. Los arcángeles le obedecían, los ángeles le obedecían, los serafines le obedecían. Y cuando Él se hizo carne, le tocó que aprender a obedecer. ¿A quién? ¿A quién? Al papá. ¿Y a quién más? Y a la mamá. Ese es el gran misterio de la encarnación, que por amor a ti, por amor a mí, el Dios de los cielos se hizo carne en una persona pequeñita como Jesús. Se sometió a semejante trato. Le tocó que aprender a obedecer a José, le tocó que aprender a obedecer a María, le tocó que aprender a obedecer al Padre. Y así dice la palabra de Dios, obedeció de tal manera que llegó hasta la cruz, y ahí murió en la cruz siendo obediente al Padre Celestial. Y por lo cual, como Él, Dios también, para que todo aquel, dice la palabra de Dios, para que toda rodilla en la tierra y debajo de la tierra doble su rodilla. Y que en todo aprendió la obediencia. Y oiga esto, la obediencia se aprende. Usted no haya a pensar, hermano, que porque nosotros oramos por un bebé, o porque nosotros ayunamos para que Dios nos diera hijos, o porque no hicimos nada de eso, los hijos van a salir obedientes. No, señor. La mayoría, por no decir el 100% de los que estamos aquí, tuvimos que aprender a obedecer. Dígame algo. Y aprendimos a obedecer por las buenas o por las. Yo no sé dónde se crió usted, pero yo sí sé dónde me crié yo. ¿Sí? Y a nosotros, hermanos, nos enseñaron a obedecer. Y oído esto, la obediencia tiene estas claves. Para revisar si yo estoy siendo obediente, tengo que revisar esto. La obediencia, de obediencia lenta, yo debo pasar a una obediencia diligente. Usted tiene que revisar eso en su vida como hijo de Dios hacia su Padre.
O usted tiene que estarlo construyendo con sus hijos. Mire a ver si sus hijos son obedientes, lentos o diligentes. ¿Cómo así, pastor? De aquellas cosas que usted le va, vea, hijo, hágame el favor y me trae las chanclas. Ay, papá, espere que se acabe el partido y los penales y el tiempo extra. ¿Qué? ¿Me están oyendo? ¿Ya para qué? ¿Sí? Papá, el papá va y le dice al hijo, hijo, ¿sí? Necesito que, por favor, o la mamá le dice, hijo, por favor, lleve los trastes a la cocina, levántelos. Listo, papá, mamá, ya voy. Ahí podemos. Y comienza, hermano, a tardarse y a tardarse. ¿Sabe qué le está pasando en el corazón? Está teniendo una desobediencia parcial. Porque la obediencia parcial es desobediencia parcial. En cambio, cuando las personas son diligentes y escuchan de Dios, oído esto, cuando usted sabe cómo se mide si usted está siendo obediente a Dios, así también. El Espíritu Santo de Dios le dice, perdóname. Señor, yo tengo que analizarlo, yo tengo que pensarlo. Sí, es que me hizo mucho daño. Es que pasé todo el tiempo así. No, Dios está diciendo, ojo, perdone, porque eso es que está midiendo su obediencia. Si el Espíritu Santo de Dios te habla algo, obedece diligentemente. ¿Para qué? Para que te des cuenta que estás creciendo en obediencia. La obediencia no solamente es eso, sino la obediencia debe pasar de ser de mala gana a una obediencia con gozo. ¿Me están oyendo? Una obediencia con gozo. Oído esto, una obediencia refunfuñando, de mala gana. ¿Sí? Que hay veces uno ve a los hijos que se van así como pateando como el Chavo. ¿Sí? Ahorita me acordé, ¿no? Que estaban el novio y la novia, los esposos están mirando qué nombre ponerle a su hijo. ¿Y cómo le ponemos al niño? Y el esposo le dice, no, pues pongámosle el Chavo. ¿Chavo? ¿Y por qué? Porque él se vino, ¿sí? Sin querer queriendo. Así se vienen los hijos ahora en día, ¿no? Sin querer queriendo. Y entonces, ¿qué pasa con la obediencia? De mala gana. Ve, hágame el favor y va y lava los baños. Ese era mi trabajo, ¿no? En la casa nos asignaban tareas. Fin de semana, Ricardo, me da el favor y lava el antejardín y lava los baños. Eso es lo suyo. Mis hermanas trapeaban y hacían el almuerzo. Cada fin de semana teníamos tareas. Y ese antejardín de nosotros, ¿se acuerda que estuvo de moda eso, el granito? Dios mío, ¿por qué no inventaron rápido, hermano, esa baldosa que ahora, hermano, con una sola, eso uno y se limpia? ¿Cómo se llama esa baldosa así bonita? Cerámica. Otro nombre. El porcelanato. Ese porcelanato es más agradecido, dicen las mamás. Usted quiere ganar puntos con su esposa y que haga menos aseo y esté dispuesta por la noche para que duerma tranquila. Compre porcelanato. Claro, porque eso no. Pero hay donde le compre de ese granito. Eso se le mete la mugre por todo lado. Y a mí me mandaban y me decían 9 de la mañana después del almuerzo, ¡pum! Y a trapear eso, hermano. Y era trapé y con esos cepillos de esos durísimos y echarle de ese coso muriático, como el ácido muriático. Sí, y uno, ahí donde eso le caigan los pies y se le pelan los pies a uno. Todo eso. Yo recuerdo de pequeño que eso, pero ¿sabe? Mi mamá miraba si lo hacíamos de buena gana o de mala gana.
y dejaba que termináramos. Y cuando nosotros habíamos hecho de mala gana, no nos recompensaba nada. Dijo, bien lo hizo, ¿no? Ay, sí, quedó bonito, bien, muy bien. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que lo hizo de mala gana. ¿Acaso no lo vi? Refunfuñando, criticando. Y dice, mi mamá sí es mala. Después de semejante ajetreo, no le daban a uno. Pero cuando uno lo hacía feliz, gozoso, claro que es que dése cuenta quién va a ser feliz lavando baño, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a ser feliz? Pero hay un Dios en los cielos que nos forma en la obediencia. Nos forma. ¿De qué manera estamos obedeciendo las cosas de Dios? ¿Sabe qué dice Hebreos 12:2 hablando del mismo ejemplo de Jesús? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, dice la Sagrada Escritura, hablando del mismo Cristo Jesús, mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, mantenga su mirada puesta en Jesús. Acá en la tierra, hermanos, los hombres somos imperfectos y fallamos, pero Jesús no falla, Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Subraye la siguiente frase: el cual por el gozo. ¿Por el qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Imagínense la orden que tenía Jesús de obediencia. El Padre le dijo: hijo, necesito que te vayas a entregar a la cruz. Allá te van a poner una corona de espinas, allá te van a bofetear, allá te van a latigar, te van a colocar unos clavos, y fuera de eso vas a llevar el pecado de todos los seres humanos que crean en ti. ¿Usted imagina a Jesús? Ay, no. No le parece poquito haber dejado el cielo. No le parece poquito haber dejado la adoración de los ángeles, de los arcángeles, querubines, que permanentemente en el cielo me decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Así le decían a Jesús en el cielo todo el tiempo, toda la eternidad. Tenía un grupo, hermano, y una banda que no hacía sino esa canción, exaltando la santidad del Señor. Y va a venir aquí a la tierra, y aquí en la tierra no le dijeron santo. Lo comenzaron a blasfemar, comenzaron a ridiculizarlo, comenzaron a menospreciarlo, y cambió toda su adoración por el menosprecio. Usted se imagina si Jesús dijo: uy, no, pero Padre, ¿no le parece poquito haber venido aquí a la tierra? Sí, él se hubiese podido decir: dejar el cielo y venir a este moridero. Y hablando en payanés, ¿no le parece poquito de haber dejado semejante gloria? Haber dejado donde todo me obedecía, yo soltaba la palabra y todo se creaba, y venir aquí y donde yo quiero hacer milagros y la gente no cree. ¿No le parece poquito? Ahora usted quiere que yo le obedezca y vaya a una cruz. No, esa no fue la actitud del Señor. ¿Sabe cuál fue la actitud del Señor? Dice la palabra de Dios: el cual por el gozo, internamente el Espíritu Santo había puesto gozo en Jesús. Señor, ¿hay que ir a la cruz? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Voy a la cruz por ellos. Tú los amas, yo los amo con alegría de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A eso se le llama obediencia verdadera, con gozo, con alegría. Pastor, sí, ¿cómo así? ¿Por qué me mandó a predicar en el grupo bíblico? ¿No le parece poco? Sí, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, y usted me manda por allá lejísimo. No. Obediencia con gozo. La obediencia con gozo dice: listo, algo Dios tiene en mente para mí. ¿Y sabe qué dice? Que puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció su humillación, menospreció su dolor, lo tuvo en poco, y por eso ahora Jesucristo está en el trono de Dios, sobre toda autoridad,
principados, sobre toda creación, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es a Él quien es. La obediencia se aprende. Y cada vez que Dios nos mande a hacer algo, y si lo hacemos de mala gana, perdemos. Y Dios también nos deja hacerlo. Y digo, hágalo. Hágalo tranquilo. Vaya, hágalo. Y después de que uno termine y dice, bueno, Señor, entonces la respuesta, la sanidad, la salvación de mi casa, la prosperidad. Dice, no, tenemos un problemita con tu corazón. Tú obedeces, pero obedeces de mala gana. Y al Señor, oído esto, el Señor es fiel. Yo dije, el Señor es fiel. Y Él va a cumplir su promesa. Pero lo que más le importa es transformar nuestro corazón. La obediencia debe pasar de una obediencia parcial a una obediencia total. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que obedecen parcialmente, no totalmente. ¿Sí? A los ojos de Dios, y nosotros como padres tenemos que revisar. Hijo, hágame el favor y me recoge los trastes y me recoge los zapatos y coloca cada cosa en su lugar. ¿Qué es una obediencia parcial? Va y recoge los trastes y ¡pum! Pero los zapatos se hacen loco. A eso se le llama una obediencia parcial. ¿Sabe cómo la llamó un profeta? Le dijo, hay hijos de Dios que parecen una torta no volteada. ¿Cómo así? ¿Se hizo? ¿Asado? ¿Ha tenido la experiencia de asar una arepita? Y entonces usted la coloca al fuego, la arepita, y te dice, uy, qué chévere, ¿no? Y dice, uy, ¿será que ya está? ¿Será que ya está? Entonces usted la voltea. Y uy, cuando se da cuenta, uy, está doradita, ya está lista, ¿no? Y el profeta dice que hay hijos de Dios que parecen una torta no volteada, que obedecen por un lado y por el otro están crudos. ¿Aló? ¿Aló? Es que se me va la línea, se me va el... Sí, crudos. Ah, no, yo con el Señor me dice que hay que orar, yo oro. Ah, no, el Señor me dice que hay que ayunar y yo ayuno. Ah, no, el Señor me dice que hay que predicar y yo predico. Ay, no, pero el Señor dice que hay que diezmar y hasta ahí nomás le voy. Torta no. ¿Una torta qué? No volteada. Por otros lados está crudo. La obediencia es para crecer. Es para crecer, es para desarrollarla. Es para estar revisando, Señor. Ahorita que estamos viendo, por ejemplo, el diplomado, que ha sido una gran bendición. Este primero, si Dios quiere, tenemos una salidita con cena romántica. Sí, pagamos hotel para quedarnos en el hotel. Esta semana me alimento bien alimentadito, puro marisco, algo así para no quedar mal. Ojo, los hombres no van a quedar mal, ¿no? Una cena bien chévere. Pero sabe que antes de esa cena estuvimos revisando hasta dónde estamos obedeciendo a Dios en el matrimonio. ¿Sí? El Señor le dice al hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y todos los hombres dijeron, uy, no, pasemos por alto ese. Uy, ese está muy duro. ¿Sí? Los hombres deben ser la cabeza de la esposa, por lo tanto, él tiene liderazgo. Asuma su liderazgo. Es obediencia. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta que mande ella. Pues aquí no se trata de lo que le gusta y no es lo que le gusta al Señor. ¿Sí? Ay, por ejemplo, vamos a hablar, no se lo pierda. Vamos a hablar de la disciplina en la casa, en los hijos. ¿Sí? Obediencia. La obediencia tiene que pasar de una obediencia parcial a una obediencia total. Dios nos habla que revisemos el nivel de obediencia. ¿A dónde vamos? ¿Sí? Las cosas que Dios nos habla es para probar nuestro corazón. Si es un corazón fiel, obediente al Señor.
¿Sí? Por ejemplo, mire, aquí hay un ejemplo de uno en Génesis 26, el caso de Esaú. Dice la palabra de Dios que Esaú, hermano, obedecía a sus padres para una cosa y para otras no. Era, sí, tenía una obediencia selectiva. Es una obediencia por lo que le conviene. Yo obedezco aquí porque aquí es lo que me gusta. Mire lo que dice. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo. Dice el versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, los papás. Pero mire lo que dice el capítulo siguiente, donde dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió. Qué obediencia, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Qué obediencia. Y luego le dice el versículo 2: y él dijo: he aquí, yo soy viejo. Le dijo su papá: no sé el día de mi muerte. Le dijo: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Lo mandó a cazar. Y dice el versículo siguiente: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Esaú, hermano, salió corriendo. Ahí sí, obediencia diligente, ¿no? Y salió corriendo Esaú y le obedeció a su padre, y fue y trajo. Y oído a esto, pero esta obediencia él la veía era por la bendición de su padre. Dice la escritura que él quería la bendición, pero oído, Esaú obedecía en algunas cosas a su padre y en otras no. Esaú aprendió a obedecer a su padre en cosas que a él le gustaban, pero en las que no le gustaba no obedecía a sus padres. Y eso para Dios no es una obediencia total. Usted lee la historia, usted da cuenta que a Esaú le gustaba ir al campo. Dijo: uy, papá, usted le pegó donde era. Listo, ¿qué quiere que le traiga? Un cabrito, un venadito, lo que quiera. ¿Sí? Y entonces digo: no, porque eso es lo mío. Esaú le obedecía a sus padres, cierto, en lo que a él le gustaba. Oído a esto. Y Esaú obedecía las cosas transitorias, inmediatas, pero no obedeció en lo más trascendental, que era escoger a su esposa. Cuando Isaac, cierto, con su esposa llamaron a Esaú y le dijeron: hijo, nosotros queremos que no te cases con una mujer que no sea el pueblo de Dios. No te cases con una mujer que tenga inclinaciones paganas, idólatras. No te cases con una mujer así, que le gusta el mundo, que le gusta la rumba, que le gusta el alcohol. Uy, hermano, hoy como nunca antes, las mujeres están siendo atacadas en su dignidad. Y ahora uno ve las mujeres igualándose a los hombres, aún en la misma perdición. Mujeres que se emborrachan, mujeres que ahora les gusta estar con 3 y 4 novios a la vez, ¿sí? Mujeres que no les importa ya dar su parte sexual de una manera, ¿sí? Tocó, hágale. ¿Sabe? Y los padres de Saúl le dijeron: hijo, ten cuidado con esto. Y él no les obedeció en lo más trascendental, pero en lo otro sí. A eso es lo que se le llama. ¿Y qué le pasó a Esaú? Por esto usted se está dando cuenta cómo fue que él perdió la bendición de sus padres. Porque aunque los padres quieran bendecir, si el hijo no es obediente, entonces la bendición se estorba. Y Esaú, al desobedecer a los padres, entonces su corazón siguió desmoronándose hasta que él vendió su primogenitura, y la bendición que le correspondía a él la perdió y la recibió su hermano. Porque el hermano llamado Jacob sí obedeció a sus padres. Lo obedeció en la parte de relaciones, en la parte de dirección,
lo obedeció y dice la escritura que él perdió. ¿Qué era perder la primogenitura? Perder la herencia de familia, perder, oído a esto, la doble porción con la que le correspondía a él, y perdió el haber sido introducido en el pacto de Dios. Peor aún, se pierde mucho con la desobediencia. Yo dije, se pierde mucho con la desobediencia. Y si Dios nos está hablando, es porque Dios quiere darnos un corazón obediente, un corazón que quiera hacer la voluntad del Padre, un corazón, hermano, que nosotros los padres nos tomemos en serio la tarea con nuestros hijos y revisemos cuál es su nivel de obediencia. Si es una obediencia lenta o diligente, si es una obediencia parcial o total, o si es una obediencia de mala gana o de gozo. Es nuestro trabajo y Dios sabrá bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Levántele un aplauso al Señor por eso, amén. En segundo lugar, la obediencia se muestra cuando obedecemos y seguimos los consejos de Dios. Cuando hablamos de como hijos de Dios, nosotros le obedecemos a Dios siguiendo sus consejos. Y eso aplicado a la familia también es así. Cuando nosotros le damos consejos a nuestros hijos, es necesario que los hijos obedezcan a sus padres en sus consejos. Por una sencilla razón, ¿no? ¿Sí? Los padres piadosos están entre los guías más seguros por su experiencia. Los padres ya tienen experiencia. Los padres ya han pasado por varios lugares de esta vía de la vida. Ya sabemos dónde hay curva, ya sabemos dónde hay subida, ya sabemos dónde hay bajada. Entonces es sabio que los padres se tomen un tiempo para aconsejar a sus hijos y que sus hijos escuchen y obedezcan el consejo de sus padres. ¿Qué dice Proverbios 13? Mire lo que dice la escritura en sabiduría. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Aló. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Mire que Dios ve los consejos, hay veces aún las correcciones los ve como consejos. Hijo, no haga eso, que eso le queda mal. Y papá, con esa risa, ¿no? Tranquilo, papá, todo está bajo control. Fresco, viejo. ¿Sí? Cuidado. ¿Qué dice el Proverbio 15:5? Digo, el necio, mire cómo llama la Biblia, ¿no? El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Qué hace el necio? Menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente. Porque para eso son puestos los padres. Los padres piadosos, a los cuales bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada papá y a cada mamá que viene a este lugar. Porque viniendo a este lugar no solamente demuestra que amas a Dios, sino que estás amando a tus hijos. Y nunca oído a esto. Nosotros podemos ser abuelos, podemos llegar a ser tatarabuelos, pero siempre vas a aprender de una palabra de Dios. Siempre. Siempre hay para aprender. ¿Cómo hago para llegarle a mis generaciones? Los consejos. Qué lindo es cuando los padres dejan a un lado todo, su trabajo, su empresa, y llama a sus hijos y les pregunta cómo va todo. Y el Espíritu Santo de Dios, oído a esto, me ha hablado una palabra. Y Dios dice que en este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo va a tomar tu corazón, papá, mamá, y va a colocarte sabiduría en la mente. Y te va a hablar palabra de sabiduría y palabra de consejo para tus hijos pequeños, para tus hijos medianos y aún para tus hijos grandes. Y esa palabra no será palabra de hombre, sino que será palabra de Dios. Y ese consejo sacará de problemas a tus hijos, les traerá luz y les traerá vida. Que alguien me diga amén a eso.
Eso lo hace Dios en la casa. Eso lo hace Dios. Tremendo, tremendo. Porque la Biblia está llena de ejemplos, hermano, donde la gente sí logró salir adelante o la embarró por este valor familiar que es la obediencia en la familia. La obediencia. Hay un caso que es muy tocado, pero miremoslo desde otro ángulo que se encuentra en primera de Samuel capítulo 2. Mire lo que le sucedió a esta familia. Dice así la palabra de Dios en primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo. Está hablando de un papá. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Le tocó unos hijos a Elí. Dice, cómo dormían con las mujeres que velaban. Eran unos hijos fornicarios. Ahora estamos hablando de una familia que conocía a Dios, ¿no? Dice que conocía a Dios. Y los hijos de Elí eran servidores del tabernáculo, del templo. Y dice que los hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. En el mismo lugar donde adoraban, iban a fornicar. Y luego dice la palabra, y les dijo, mire que el papá tuvo la valentía de hacer algo. Llamó a sus hijos y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Mire que les está llamando la atención. Dice la palabra, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él está diciendo, ustedes tienen un mal testimonio. Algo no está bien con ustedes. Y luego dice la escritura, no. Mire la corrección. Mire el intento que hace el papá. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Claro, estos eran líderes. Y claro, cuando los líderes pecan, dan mal ejemplo. ¿Aló? Y el papá ya era viejo. Eso se supone que estos hijos ya eran grandes. Dice, no, el pastor le está hablando a los papás que tienen sus hijos pequeñitos. No, espérate un momento. Este está hablando de hijos grandes, pero de mal testimonio. Y les dice, hacen pecar al pueblo de Dios, dan mal ejemplo. Y le digo, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? ¿Sabe qué le está diciendo? Mire, allá afuera, cuando alguien comete un error, para eso están los jueces, la policía. Pero dentro de los que trabajamos en el reino de Dios y en la iglesia, si pecamos contra Dios, ¿quién va a poder interceder por él? Y luego dice, pero ellos, subraya esta palabra. Mire lo que hicieron los hijos. Pero ellos no oyeron la voz de ¿qué? Otra vez, pero ellos no oyeron la voz de ¿quién? Ellos no le prestaron atención. Ellos no quisieron obedecer. Ellos rechazaron el consejo de su padre. ¿Sí? Luego Dios le llamó la atención a Elí porque él también falló en algo de ser más firme. El llamado de Elí es que a él le tocaba que sacarlos del sacerdocio por estar pecando tanto. Y Elí no lo hizo y también sufrió las consecuencias. Pero los hijos, aunque se les llamó la atención, no prestaron atención. No quisieron obedecer, no escucharon la voz de sus padres. ¿Sí? Y oiga esto, porque el Señor había resuelto hacerlos ¿qué? Qué terrible, hermano, que Dios resuelva hacer morir a los hijos de alguien por ser desobediente. Que Dios tenga misericordia. Ahora entiendo por qué me salvé yo tanto de la muerte. Porque yo les hablo desde mi experiencia. Sin conocer a Dios yo fui muy desobediente. Y a los 16 años me encontré con la muerte cara a cara.
a los 18 años otra vez, y a los 22 años casi me muero. Yo decía, pero ¿por qué la muerte me persigue tanto? Ahora entiendo que por ser tan desobediente a mis papás, le estaba abriendo una puerta tan grande a Satanás para que él quisiera destruir mi vida. Pero bendito sea el nombre del Señor, hermano, por mi abuela y por mi mamá, que a pesar de yo ser desobediente, ellas estuvieron clamando, intercediendo por mí y pidiéndole misericordia a Dios y diciéndole: Señor, por favor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Señor, perdónale su desobediencia, Señor, perdónale su rebeldía, Señor, perdónale. Y ellas intercediendo hasta que un día el Señor me alcanzó, me lavó con su sangre, me perdonó, me llenó de su espíritu y ahora me utiliza para decirle esto a los demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Por eso es tan importante. Fuerte ese aplauso al Señor. Yo no puedo decir ahora. ¿Sabe qué dice? Inmediatamente el versículo 26 entra con un contraste. Dice: y el joven Samuel. Mire, cuando Dios tiene planes con unas vidas, pero esas vidas son desobedientes, Dios ya está mirando cómo reemplazarlos. Qué duro es eso, pero es la verdad. ¿Sabe qué dice? Por eso está este texto ahí. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿quién? De los hombres. Tremendo Samuel. Porque mientras los hijos de Elí, que tenían la oportunidad y el privilegio de servirle a Dios y de obedecerle a su padre, de honrar a su padre, ellos lo que hacían era dañar las oportunidades, perderlas. Pero Dios, que vio que ellos no se iban a arreglar, inmediatamente a la par ya estaba levantando una nueva generación representada en Samuel. Yo digo esto: si los hijos de Elí hubiesen obedecido a Dios y a sus padres, no hubiese necesidad de Samuel. Dígame algo. Si Saúl hubiese obedecido a Dios, no hubiese habido la necesidad de un David. Pero como las personas taladran tanto en un área que desagrada a Dios, entonces Dios, que es soberano, Él dice: yo sé que estos no van a cumplir la tarea y el propósito, por lo tanto me toca que empezar a levantar el reemplazo de ellos. ¿Me están oyendo? Tremendo eso. Por eso aparece este texto. ¿Y por qué lo hablo de Samuel? Oiga esto: si hay una característica de Samuel que tenemos que resaltar, es que ¿quién hizo la promesa de dedicarse a Dios? ¿Samuel o la mamá? Otra vez, para que usted lo reciba eso. Recuerde que Samuel era un muchacho que vino a una familia que no podía tener hijos, y de una mamá que le pidió ese hijo hasta el cansancio a Dios, Ana. Y dice la escritura que entonces Ana, de gratitud a Dios por la experiencia de ser mamá, le digo: Señor, te dedico a mi hijo, todos los días de su vida te lo consagro a ti. Eso lo dijo la mamá. ¿Dónde me doy cuenta que Samuel fue un hombre o un niño obediente a su papá y a su mamá? De que él honró esa promesa que hizo la mamá a Dios. Qué tremendo. Porque no fue Samuel el que tomó la decisión, fue la mamá y el papá que tomaron la decisión de decirle: Señor, este hijo es para que te adore y te sirva todos los días de su vida. Y cuando nació Samuel y era chiquitico, y desde pequeñito le decían: Samuel, nosotros te amamos, nosotros te pedimos a Dios, tú eres un milagro de Dios, pero tú tienes que saber que nosotros te entregamos a Dios. Por lo tanto, tienes que obedecernos de que tú eres un adorador y un servidor de Dios. Por eso te toca que irte al templo.
Tienes que ir al templo y tienes que ponerte al servicio de Elí. Tienes que ponerte y someterte a las órdenes del sumo sacerdote de aquel entonces. Tienes que someterte a él porque él te va a entrenar para adorar y servir a Dios. ¿Y sabe qué hizo Samuelito? Tan lindo Samuelito. Sí, papá, sí, mamá. Si ustedes eso es lo que quieren de mí, yo me sujeto, yo obedezco. ¿Sí? Yo no entiendo cómo hay papás hoy en día que castigan a sus hijos y les dicen: ah, de castigo, ahora no van a la iglesia. Yo no entiendo a quién se le ocurre eso, pero sí se le ha ocurrido. No, pastor, yo no quiero que vuelva a la iglesia porque le está yendo mal en el colegio. Por eso es que me gusta el fútbol. Allá me desahogo yo tirándole patadas a ese balón. ¿Cómo le ocurre? Por el contrario, mientras más mal le esté yendo a su hijo en algún área, pues que más se meta con Dios. Porque el único que lo puede arreglar es Dios. Y el único que le puede dar inteligencia, jamás castiguemos a nuestros hijos interrumpiendo su vida espiritual con Dios. Por el contrario, aprenda a castigar a sus hijos con privilegios terrenales, mundanos. Quítele los privilegios de este mundo, pero no los de Dios. ¿Oído a esto? Uno tiene que saber esto. Porque ¿qué les pasó a los hijos? Mire lo que dice la palabra, lo que perdieron los hijos de Elí por la desobediencia a su padre, por no escucharlo, sus consejos. Versículo 30, Dios mandó un profeta a la casa de Elí y a sus hijos y les digo lo siguiente: por tanto, el Señor Dios de Israel dice. Mire cómo hacen arrepentir a Dios de algo que ya Dios tenía diseñado. Mire, dice: yo había dicho, dice el Señor, yo había dicho que tu familia, qué tremendo eso, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo tenía diseñado un porvenir para tu familia, para tus hijos, los hijos de tus hijos y el resto de tus generaciones, dice Dios. Ya tenía el diseño. Y luego dice: mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Perdieron. ¿Qué perdieron? Uno, una proyección generacional de escogencia con Dios. Perpetuamente era algo que hasta nuestros días, si estos hubieran obedecido a Dios, hubieran obedecido a sus padres, sus consejos, hasta el día de hoy tuviésemos de ese linaje sirviendo al Señor. Eso fue escrito hace unos 4000 años atrás. Pero el no obedecer a los padres es algo delicado, y más cuando son padres piadosos. ¿Y sabe qué perdieron? Dice la palabra, versículo 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y sea de largos días sobre la. Estos que deshonraron a Dios y que deshonraron a sus padres, entonces dice que no habrá anciano en la casa. Todos iban a morir a temprana edad, no iban a tener largura de días. ¿Vio que Dios cumple su palabra? ¿Qué dice la escritura al versículo 31? Dice: verás tu casa humillada. En otras palabras, no les va a ir bien.
No me honraron a mí, dice el Señor, y tampoco honraron el ministerio, no honraron la familia. Entonces verás tu familia humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Mientras a unos Dios los bendice, los prospera, los saca adelante, ustedes se van a dar cuenta de que ustedes van de mal en peor. ¡Qué horrible! Dice la palabra de Dios: y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, todos van a morir temprano. Versículo 33. ¿Qué dice la escritura? El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. ¡Wow! En vez de gozo en la familia, en vez de la alegría, los que queden dentro de tu familia lo único que van a causar es dolor y lágrimas. No estamos hablando de un pecadillo, estamos hablando de un pecado que destruye. La desobediencia a los padres destruye. ¿Y sabe qué dice? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. En el momento más productivo se van a ir. ¡Qué desperdicio! ¡Qué tragedia! En el momento más viril, en el momento de mayor vigor, en el momento de mayor éxito, se mueren. ¡Qué tragedia! Yo he visto dos casos. Qué duro que es eso. ¿Sabe qué dice? Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ovni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Sí ve? Para Dios esto no es un juego, ni tampoco es liviano ni superficial. 35. El reemplazo. Y yo tendré que suscitarme un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido. ¿Cuántos días? Todos los días. En otras palabras, si Elí y su familia hubieran obedecido a Dios, y si los hijos de Elí hubieran obedecido a sus padres, no hubiese necesidad de un Samuel. Pero como no lo hicieron, Dios tocó que levantara a Samuel. Dios le tocó que levantara a otra persona para cumplir. Y sabe que Dios hizo algo. Dios le dio otro corazón. Le digo, voy a darle. A nosotros nos llama la atención porque David era conforme al corazón de Dios. Samuel era no solamente el corazón conforme a Dios, sino su alma. O sea que Samuel, desde el punto de vista de dedicación y de consagración, fue mayor que David. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Samuel fue el hombre conforme al corazón de Dios y también fue conforme al alma de Dios. Y dice, y no edificaré casa, y le edificaré casa, familia firme, estable, sólida, y andará delante de mi ungido todos los. Finalmente el Señor sentencia algo, el versículo 36. Dice la escritura que también eso afectaría la parte económica. Dice, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. La desobediencia a los padres trae miseria. La desobediencia a los padres trae ruina. Por eso es que es serio que nosotros los padres nos tomemos en serio nuestro trabajo de ayudarle a nuestros hijos a ser obedientes a nosotros y a Dios. Es el trabajo máximo que Dios te pide a ti. ¿Sabe qué dice? Y el que hubiere quedado en tu familia vendrá a postrarse delante de él por una moneda. Se van a volver mendigos por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué triste eso. No tomemos a la ligera la desobediencia a los padres. No tomemos a la ligera la desobediencia a Dios. Es algo serio y es un llamado del Espíritu Santo a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Voy a dejarlo ahí, pero lo continúo si Dios quiere el jueves. Tenemos que saber que la desobediencia a los padres está dentro de los pecados destructivos
Y los pecados que generan muerte producen muerte. Y no solamente eso, sino lo que vimos. Se pierde una proyección generacional. Se pierde el gozo de la familia. Se pierde la largura de días sobre la tierra. Y se pierden los recursos financieros que Dios destinó para la familia. En cambio, Samuel, la palabra de Dios dice que Samuel se esforzó en obedecer la promesa que él le hizo a Dios, que ellos le hicieron a Dios por él. Y yo le hablo a alguien que fue consagrado a Dios. Yo le hablo a alguien que fue dedicado a Dios. Honra esa promesa que hizo tu papá y tu mamá. Hónrala. Conságrate a Dios. Dedícate a Dios. Y tú harás parte de una generación de relevo. Una generación que reemplaza a todos aquellos que no honran a Dios. Y sobre ti, en vez de venir pérdida, vendrá ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Ahora la oportunidad es tuya para que tu vida y tu familia reciban una proyección generacional. Para que reciban gozo en la familia en vez de dolor. Para que reciba largura de días en vez de días cortos en esta tierra. Y que reciba los recursos que Dios ya destinó para que tú tengas una vida abundante y así bendigas el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levántele un aplauso a Dios y nos colocamos en pie. Wow. Yo estoy sorprendido. La verdad es que estoy sorprendido y tengo temor de Dios con estas palabras que Dios nos está dando. Porque uno dice, Dios mío, ayúdanos a cumplir bien la labor de padres y ayúdanos a crecer en obediencia como hijos de Dios. Que no nos estanquemos. Y sabe, hay una canción que el Espíritu Santo colocó en mi corazón. Y es un ruego a Dios de que Dios nos dé un corazón obediente. Pidámosle a Dios un corazón obediente, porque escúcheme esto: su naturaleza y la mía son rebeldes, son desobedientes. En el ser humano no está la fuerza, ni la intención, ni la tendencia de ser obediente. No existe tal cosa en nosotros. Una obediencia como a Dios le agrada. Pastor, yo sí fui obediente, pero si yo reviso y si el Espíritu Santo de Dios revisa, va a ver que usted ha sido obediente de una forma negligente, obediente pero de una forma parcial, obediente pero de mala gana. Y ese tipo de obediencia a Dios no lo honra. Por eso necesitamos un corazón obediente al Señor. ¿Qué tal si escuchamos esta canción y ahorita la oramos para usted y la oramos para nuestros hijos? Este es un gran clamor del Espíritu Santo por la siguiente generación. Dios no quiere que nuestros hijos sean tan desobedientes como nosotros lo fuimos, porque Dios tiene planes más grandes con ellos y tiene bendiciones más grandes con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así dice el Salmo 78. Para que nosotros nos concentremos en sacarle tiempo a que nuestros hijos sean obedientes con amor, no por imposición, no por castigos innecesarios, sino por amor, por enseñanza, con instrucción, con sabiduría de Dios, enseñándoles la obediencia en su corazón hasta que lo aprendan, pero con amor, con dedicación, con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice: quiero, Dios, tu corazón. Quiero agradarte con lo que soy. Quiero, Dios, vamos aprendiéndonos esa canción que el Espíritu Santo
va a hacer un cambio en nuestro corazón. Agradarte con lo que soy. Quiero, Padre, te Dios, damos gracias. tu corazón. Sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Agradarte con lo Y hoy venimos, Señor, a pedirte que tú nos des un nuevo corazón. Danos de tu corazón. Jesús, tú aprendiste obediencia. Jesús, danos tu corazón. Danos un corazón como el tuyo. Queremos tu corazón. Queremos aprender a obedecerte. Queremos un corazón que te dispuesto estoy para tu voluntad, dispuesto estoy para obedecer, mi vida sacrifico para ti, solo quiero decir te amo. dispuesto, dígale una vez más. Dispuesto soy para tu voluntad, dispuesto estoy para obedecer, mi vida sacrifico para ti, solo quiero decir te amo, solo quiero decir te amo, solo quiero decir te amo. Levante sus manos al Señor. Padre Celestial, aquí estamos. Sabemos de que tu palabra tiene poder en sí misma, tiene vida en sí misma. Señor, y aceptamos tu palabra con humildad. Sabemos que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Señor, y tú conoces nuestros corazones. ¿A qué nivel de obediencia vamos? Tú conoces si nuestra obediencia ha ido disminuyendo o está estancada o en verdad está creciendo para ti. Los que estamos aquí somos hijos de Dios, Señor, y sabemos que la obediencia te agrada. Sabemos que la obediencia te honra. Y tu palabra nos dice aún que la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que cantar. La obediencia es mejor que orar. La obediencia es mejor que ayunar. La obediencia es mejor que diezmar. Tu palabra nos enseña, Señor, de que te complaces en el que te obedece. Te agradas en el que te obedece. Te deleitas en la obediencia. Señor, que tu Espíritu Santo los cubra a cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, y que en este día nos des un nuevo corazón. Y que ese nuevo corazón nos ayude, Señor, a obedecerte de forma diligente. Señor, colócale poder a nuestra obediencia. Que lo que tú nos has mandado a hacer, lo hagamos con solicitud. Lo hagamos, Señor, con diligencia. Lo hagamos con prontitud. Señor, danos un corazón que te obedezca. Un corazón que te obedezca de forma gozosa. Arranca de nuestro corazón esa tendencia de obedecer de mala gana, refunfuñando, malhumorado. Arranca de nuestros corazones primeramente, Señor, esa obediencia que hacemos murmurando, quejándonos. Arranca nuestras vidas. Señor, en este día
Rogamos a ti por ese corazón que hubo en Jesús, que aprendió obediencia. Esa obediencia que fue total, que no fue solamente parcial, sino que fue obediencia en todas las áreas. Los mandamientos que tú nos has dado en el matrimonio, como padres, como hijos, como servidores de Dios, como administradores. Señor, danos esa capacidad de obedecerte en todas las áreas. Que revisemos en qué área hemos dejado de obedecerte, en qué área hemos disminuido la obediencia, y que tu Espíritu Santo restaure, renueve nuestra obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, diga: colocamos delante de ti nuestros hijos. Colocamos delante de ti nuestros hijos. Colóquelo en nombre propio, por favor. Yo coloco a mi hija Sofía, a mi hija Dana, delante de ti una vez más. Coloca a tus hijos con nombre propio delante del Señor. Señor, colocamos nuestros hijos, colocamos nuestros nietos. Los que ya tienen nietos, con nombre propio, colóqueselos al Señor. Dígale en el nombre de Jesús: oramos para que tú les des un corazón obediente a sus padres. Señor, dales un corazón que obedezca. Dales un corazón sensible. Dales un corazón, dígales, Señor, un corazón que obedezcan de forma diligente, pronta, de una forma rápida. Vamos, levanta tu voz a favor de esa nueva generación. Dígale: Señor, arranca de sus corazones toda desobediencia, toda rebeldía que perjudica sus vidas, que perjudica, Señor, sus corazones. Dígale: Señor, arranca de sus corazones la rebeldía, la desobediencia. Arranca de sus vidas. Dales un corazón obediente, que obedezcan con alegría, con gozo. Que cuando ellos tengan que obedecer alguna tarea, algún mandato, algún deber, lo hagan con alegría, que lo hagan con gozo, que lo hagan con regocijo, que lo hagan felizmente. Dígale: Señor, en esta hora oramos para que arranques de nuestros hijos los corazones desobedientes, los corazones rebeldes. Arranca de raíz, Señor, todo aquello, Señor, que impide que ellos obedezcan a sus padres, en el nombre de Jesús, para que aprendan a obedecer en todas las áreas, en el área espiritual, en el área, Señor, intelectual, en sus estudios, para que obedezcan en el área de las relaciones, para que obedezcan, Padre Celestial, en el área de sus deberes en la casa, para que obedezcan aún, Señor, en su vida financiera. Padre, en este día oramos por ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta, Señor, una generación como Samuel, una generación, Señor, que sea obediente a los padres, que honre las promesas que han hecho sus padres a Dios, que puedan obedecerlas, que puedan, Padre Celestial, sujetarse a ellas, a esas órdenes, que tengan la capacidad de cumplirlas al pie de la letra contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Digan esta hora, Señor, proclamamos que la sangre de Cristo cubre nuestra familia, la sangre de Cristo cubre nuestras vidas, la sangre de Cristo cubre a nuestros hijos. Digan el nombre de Jesús. En esta hora reprendemos toda obra de Satanás. Satanás es rebelde, desobediente desde el principio, es mentiroso y engañador. Por eso en esta hora atamos y reprendemos toda fuerza maligna, satánica, toda fuerza de pecado, todo poder del pecado que quiera llevar a nuestros hijos a la desobediencia, que los quiera llevar a la rebeldía con Dios y a sus padres. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en esta hora, diga: desatamos libertad sobre nuestra vida y sobre la de nuestros hijos y sobre la de nuestros hijos, de toda desobediencia a Dios y desobediencia a sus padres, en el nombre de Jesús. Digan esta hora una vez más: bendecimos, Señor, nuestra casa, nuestra familia. Dígale: Señor, una generación como la de Samuel. Shotaramacanda. Vamos, que alguien levante oración por su casa.
Oh, levanta una oración en lenguas. Hay alguien aquí que tiene que levantar una oración en lenguas por sus hijos. Shetarama katarama seterira makanda rama shaya. Arrira makanda. Vamos, levanta tu voz. Tú que hablas en lenguas. Hay algo que Dios está haciendo. Hay algo que Dios está obrando, que es un misterio para nosotros, pero que Dios lo está haciendo. Levanta tu voz en lenguas. Levanta tu voz en otras lenguas, a orar por ellos, a interceder por ellos. No importa si tu mente no entiende, no importa si tu mente queda sin fruto, importa es lo que el Espíritu Santo de Dios está orando a través de ti. Ashete remekete rira makanda ramasaya. Irimikita ramandara bakata ramasata la baquete remekende. Ashete remekita ramakata ramasata la bakata ramasata. Irimikita ramakata ramandara bakata rama. Oh, vamos. Hay padres aquí que deben pedir que sus hijos mueran en este día. Haz morir a nuestros hijos al diablo. Haz morir a nuestros hijos al pecado. Haz morir a nuestros hijos a la maldad. Haz morir a la tontería. Haz morir a tu presencia. Tierra. O Shatarakanda. Los espirituales, se te quitarán. Vamos, padres, los padres espirituales y naturales, vamos, proclamemos por la dile: Señor, levanta a mis hijos, levanta a mis hijos. Dígale: Señor, que mis hijos estén siempre en tu presencia todos los días. Vamos, comienza a orar por ella. Le diga: que mis hijos amen tu presencia, que mis hijos amen estar delante de ti todos los días de su vida. Espíritu Santo, ven sobre mis hijos. Espíritu Santo, ven sobre mis hijos. Que mis hijos amen tu presencia, que mis hijos no se aparten de ti jamás. Shotarama katarama kanda rama haya. Irimikita rabakanda. Vamos, padre de familia, mamá, levanta tus. Son tus hijos. Este es como dijiste, Espíritu Santo de su corazón. Y Señor, haz que desatamos sobre ellos en el nombre de Jesucristo, que les vaya bien, que les vaya bien sobre esta tierra. Levanta tus manos y bendice a tus hijos en la parte económica. Vamos, en el nombre de Jesús. Se quebra final en el nombre de nuestros hijos. No he visto anciano, no he visto envejecido, dice la palabra.
finanzas. Proclamo multiplicación en su economía. Y ante todo desato sabiduría de Dios para ministrar. Desato sabiduría de Dios para desato sabiduría de Dios para multiplicar sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Digan el nombre de Jesús. Dígale: Señor, te damos gracias en esta hora. Tú tienes misericordia de los hijos desobedientes. Tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es la sanidad que tú estás haciendo en nosotros. Esa es la restauración. Por eso gracias, Señor. Gracias porque no habíamos entendido que es algo serio, que es algo trascendental, pero que ahora por la luz de tu Espíritu tú nos enseñas cómo se puede vivir en esta tierra honrándote a ti y siendo feliz en familia. Gracias te damos. Ten misericordia de los hijos desobedientes que aún no están en Cristo. Señor, estaremos orando para un día verlos doblar sus rodillas ante ti y arrepentirse de sus pecados. Que tu Espíritu Santo sea el que los convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento genuino y verdadero. Y que ellos primeramente te obedezcan a ti, Padre, y que luego sean obedientes a sus padres. Para la gloria tuya y para la honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a nuestro América.